Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este martes 30 de junio en que seguimos meditando la palabra de Dios, seguimos en esta pandemia, seguimos profundizando a ver qué nos dice Dios, sobre todo en esta fecha que también como la de ayer, que fue San Pedro y San Pablo, es una fecha muy especial. ¿Por qué? Porque hoy celebramos a los protomártires, o sea, todos esos mártires de la comunidad de Roma que fueron masacrados por Nerón en el circo romano. Vamos a ver más que nada qué nos dice este Evangelio de Mateo. Dice así: cuando Jesús subía a la barca, le siguieron los discípulos. De pronto se levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación. Mientras tanto, él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: «Señor, sálvanos, que morimos». Y él les dijo: «Hombres de poca fe, qué cobardes son». Se levantó, increpó a los vientos y al lago, y sobrevino una gran calma. Los hombres decían asombrados: ¿quién es este que hasta los vientos y el lago le obedecen? Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje como mensaje? Porque Jesús es el Señor de la vida y la naturaleza. Y en este justamente acontecimiento muestra cómo el miedo, el pánico, paraliza a toda esta gente que acababan de ver cuántos milagros había hecho Jesús. Y Jesús se ve que estaba agotado y durmiendo por más de que había tormenta. Y los otros se desesperan y lo llaman: «Salvanos, nos morimos». El tema del miedo, de la muerte, del pánico. Y Jesús, ¿qué le dice? Qué poca fe. ¿Por qué? Porque no trascienden aún esta vida. Y fíjense que este evangelio está justo en un acontecimiento tan fuerte como son los protomártires. O sea, más o menos en el año 64, Nerón quema Roma y culpa a todos los cristianos de este acontecimiento, y entonces los mata de mil maneras atrozmente a multitudes de cristianos, que ya había comunidades cristianas. Ya habían matado a Pedro y habían matado a Pablo, pero después empiezan a exterminar a todos los cristianos, como para barrerlos del mapa, como para que no tendrían que existir más, y lo hacen de una manera atroz. Porque además describe algún escritor que eran multitudes las que mandó matar, con leones, con osos, con fieras. Yo digo, de una manera atroz, y sin embargo ellos no dejaron de decir que eran cristianos. Y aún cuando pensaron que los iban a destruir totalmente, sin embargo, fueron muchos más. ¿Y por qué? Porque esta gente tenía muy clara la resurrección de Jesús. Porque esta gente tenía muy clara el reino de los cielos. Porque nuestro mensaje es una buena noticia, pero buena noticia para esta vida, pero también para la plenitud de la vida. Porque para nosotros la muerte es solo un paso. La muerte ya fue vencida por la resurrección de Jesús. Ya pasamos a otra vida. Por eso que hablamos a nuestros santos y a nuestros muertos, a nuestros abuelitos. Y no estamos hablando con algo que no existe, con el ser y la nada, como diría Sartre. Sin embargo, en un tiempo como hoy, y más en la pandemia, el tema de recurrir a Dios, como los de la barca, que salvanos, porque nos morimos, siempre está ese miedo y ese pánico. Un consejo claro para este tiempo: pánico no. Cuidado sí, porque Dios nos dio las manos y los brazos y la inteligencia para cuidarnos, pero pánico no, porque somos cristianos, porque tenemos que saber
que nuestra vida no termina acá, termina en el reino de los cielos. Eso nos tiene que quedar claro. Yo sinceramente, mucha gente que hoy en día, por ejemplo, pierde la fe o que no la tuvo nunca o que no cree en Dios y que solo es su inteligencia, aún gente muy estudiosa, pero que se mueven solo con lo que piensan, lo que razonan, entonces están en un abismo de la nada de la muerte. Me dan pena y tristeza, ¿por qué? Porque cada vez que enfrentan ese tema de la muerte, se paralizan de espanto. ¿Por qué? Porque no trascienden, no sienten que van al reino de los cielos, que van a esa plenitud. Miles y millones de mártires nos los demuestran. ¿Por qué? Porque saben que después les espera la plenitud de la vida en el reino. Porque estamos hechos para vivir, no para morir. Y uno dice, pero morir, vamos a morir. Claro, me queda clarito que sí. Y tengo que cuidar la vida, como me decía uno, no que la muerte te agarre bien vivo. No te mueras antes de morirte. Morite cuando tengas que morirte. A ver, yo digo, ese tema lo tenemos que tener bien claro de nuestra fe. Y es cierto, tratar de animar a la gente que no tiene fe, que claro, se encuentra ante un abismo en ese sentido, y un abismo inexpugnable que no puede pasar. Yo sé que esto se da en especial en las culturas urbanas. ¿Por qué lo digo? Porque en las culturas indígenas eso está más lejos. ¿Y por qué? Porque yo en la selva, cuando estuve, he enterrado también a niños. Y no solo, en algunos lugares he visto una mortandad de niños importante. Y yo les dije a los indígenas, pero ¿cómo se han muerto tantos niños? Padre, es la realidad de la vida y la muerte. Ellos me explicaban a mí. Aún yo sé que muchos con algunos pocos remedios se hubieran podido curar. Sin embargo, ellos no lo tienen. En la selva no hay antibióticos, no hay. En algunos lugares. Pero no solo, ellos se curan también con hierbas. Pero además de eso, tienen una relación con la vida y la muerte que aún a la muerte la asumen con una naturalidad de fe realmente del reino. Uno dice, ¿por qué? Porque en la realidad de la selva, la vida y la muerte es cotidiana. Tiene que estar al alcance de la mano. Por ejemplo, en las ciudades, si uno quiere comer un pollo, si uno quiere comer un churrasco, si uno quiere comer lo que sea, siempre lo compra muerto. A ver, no tiene que cuestionarse cómo mato el pollo, cómo mato la vaca. No se lo tiene que cuestionar, porque va y lo compra el pedazo. O sea, alguien lo mató. Pero esa parte de la realidad humana no cuenta. En cambio, en la selva, para comer un pollo, un mono, un cocodrilo, un jabalí, hay que matarlo. Y no hay duda, digamos. Hay que matarlo. Digo porque yo me encontré con cosas que me asombraron, me estremecieron. De golpe veo una indígena anciana con un cocodrilo como de 1 metro y algo. Yo dije, salieron a cazar. No, me dice, lo agarré yo. ¿Cómo que lo agarré usted? ¿Tenía una escopeta, un revólver, algo para matar? No, me dice. Me fui remando despacito. Cuando iba con la linterna le vi los ojitos. Y me fui acercando. Cuando lo tuve a mano, lo agarré y lo maté. Con las manos lo mató al cocodrilo. A ver, una anciana. Yo no lo hubiera hecho. Yo me quedé estremecido. Pero ella no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los ojitos de un cocodrilo, pensamos en todas las películas que tenemos acá grabadas en nuestro inconsciente. En cambio, ella, ¿qué pensó cuando vio esos 2 ojitos del cocodrilo? La cena de esta noche, la cena está ahí, la cena. Y no dudó en agarrarlo con la mano y matarlo con el remo. A ver, porque si no, no come carne. No hay modo en la selva. No hay otro modo. Entonces, el tema de la vida y la muerte, aún nuestra, para ellos está más cerca. Para nosotros está sumamente lejana, porque dice, ay no, ¿cómo? Es que si no, no comerían. Pero acá, ese tema ni se conoce y se pierde la dimensión de la realidad.
y se pierde la dimensión de la humanidad y de la muerte y de la fe. Miren ustedes, ¿por qué? Porque en la naturaleza y en ese medio se ve la realidad de lo sagrado. Es por eso que con los indígenas, no puedo negar, aprendí también a asumir la muerte. Y cómo no, si algún día nos toca el camino al reino. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.